cuidado con la información del propio gobierno, porque tenemos nosotros suficientes pruebas y suficiente historia para pensar que estamos involucrados en esto. Ya ellos han confirmado en casi minutos quién lo hizo. Hay que recordarles que esto fue una movida justamente para derrotar a los rusos. Roberto de la Madrid, y lo bueno es que te saqué un caray, imagínate tú. Para empezar, con los medios de comunicación, incluso de todo el mundo, no se han planteado lo siguiente. No, y tú, claro, tienes razón, y nada en este momento es fijo. De hecho, el entrenamiento duro y puro fue de la CIA a al-Baghdadi, uno de los líderes principales más sanguinarios. ISIS-K se entrenó y trabajó para los contratistas en Bagram, Afganistán. Ahí va otro golpe más, yo lo confirmo, que es contra la capacidad crítica de pensamiento de todos los periodistas promedio en Estados Unidos, empezando por el Washington Post, New York Times y siguiendo con CNN. Sin duda que fue horrible, fue bárbaro, fue algo sin justificación. Y ahora estamos aprendiendo que el Comité Investigativo Ruso dice que hay evidencia que conecta a Ucrania con los sospechosos. Pero quiero empezar con esto. Igual que tú, me sentí horrible cuando vi este ataque. Ser periodista no me hace menos humano. Por eso es que cuando lo vi me sentí mal por todo Rusia. ¿Tú sabes cómo me sentí, por supuesto? ¿Tú te acuerdas cuando ocurrieron los ataques en las Torres Gemelas en Nueva York? Inmediatamente el mundo respondió. Y posiblemente el que mejor lo captó fue el periódico Le Monde. ¿Te acuerdas? Míralo, aquí lo tenemos. Ahí está, debajo de la portada. Dice, todos somos americanos. Así fue como los países del mundo reaccionaron en ese momento, incluyendo Rusia. Por supuesto, el presidente ruso fue a los Estados Unidos para ofrecerle condolencias al pueblo americano. Aquí lo tenemos. Ahí está, míralo, ahí está. Putin llegó por avión a visitar al presidente y ahí ven cómo sale del avión. Imagínate tú, saliendo del avión, después se mezcla con el público, muchos de ellos demostrando la bandera rusa en ese momento. Mira esa recepción. Fíjate cómo el presidente Putin se une con la audiencia. Y ahora podemos ver esto también, miren eso. Ese es el presidente también cuando fue a Nueva York. Ahí está firmando la pared en el lugar donde ocurrió el ataque 9/11. Y después poniendo flores en nombre del pueblo ruso. Fue un momento importante. Fue un momento que nos enseña lo necesario que es el respeto mutuo. Ahora vamos a comparar ese momento con lo que ocurrió después del ataque que vimos en Moscú. La reacción a la que me refiero es del gobierno de Estados Unidos y de los medios. Fíjate, mientras el mundo después de 9/11, como acabo de enseñar, dijo en voz alta, todos somos americanos, en el caso del ataque en Moscú, los americanos dijeron, Ucrania no lo hizo. Así es, Ucrania no lo hizo. ¿Por qué decir eso? ¿Y por qué decirlo primero que todo? Y tengo otro por qué. ¿Por qué decirlo antes de ofrecer condolencias? Extraño, ¿no? Y después, cuando al fin salió el vocero de seguridad de la Casa Blanca para dar un discurso sobre el ataque, su comportamiento me pareció extraño también. Fíjate cómo tortura sus palabras para evitar ofrecer condolencias al gobierno o al pueblo ruso. En lugar solamente les ofrece condolencias a las víctimas individuales, como si no fueran rusos. Our thoughts, obviously,
are going to be with the victims of this terrible, terrible shooting attack. And I think, you know, you look at that video if you have, and you got to recognize that there's some moms and dads and brothers and sisters and sons and daughters that haven't gotten the news yet. And this is going to be a tough day. So our thoughts are with them. Nada de Rusia, nada del gobierno. ¿Te fijaste? Como nunca lo mencionó, nunca mencionó al pueblo ruso, ni le ofreció ayuda ni apoyo al gobierno. Tendrá miedo a hacerlo, pensará que no se lo permiten. Y después, ¿qué hace? Menciona que Rusia tiene muchos enemigos. En ese momento vas a decir eso, ¿por qué? ¿Qué está diciendo con esa oración en ese momento? Y ahora viene lo de ISIS. Sin investigar, Washington anuncia que ya ellos han confirmado en casi minutos quién lo hizo. El culpable, según ellos, es ISIS, porque ya declararon la responsabilidad en una página web de un grupo que está afiliado con ISIS. Que califican de ataque terrorista, mientras las autoridades ucranianas negaron toda implicación. Por ahora, Estado Islámico ha reivindicado la autoría del ataque. Y como cotorras, los medios corren con todo lo que le dice Washington sin confirmar, como si fueran palabras bíblicas. Normalmente un grupo terrorista explica por qué lo hicieron y publican las caras de los terroristas, comprobando que ellos lo hicieron, pero en este caso, nada de eso. Sin embargo, el mismo New York Times y muchos otros corren con la historia y afirman que sí, sin duda, fue ISIS. Y hablan con agentes que le aseguran que ellos sabían que esto iba a pasar. Y si fuera cierto, entonces, ¿por qué no lo dijeron? ¿Por qué no lo dijeron? Buena pregunta, piénsalo. Todavía no se sabía el número de muertos, no se conocía la identidad ni el motivo de los terroristas. Incluso estaban fugitivos tratando de escapar hacia la frontera con Ucrania, según las fuentes de seguridad en Rusia. Y el gobierno de Estados Unidos y el propio Zelensky ya estaban asegurando al mundo entero que Ucrania era inocente. ¿Por qué? ¿Por qué decir eso en ese momento? ¿Por qué se adelantaron tanto como si estuvieran diciéndole a Rusia, no se atrevan a acusarnos? ¿Era ese el mensaje? Si nos ponemos a examinar el ataque en Rusia, nos quedamos con muchas, pero muchas preguntas. Por ejemplo, dicen que la embajada americana en Moscú sacó una alerta de seguridad, y es verdad, porque yo lo busqué en ese mismo momento, la encontré y aquí está. Aquí está la alerta. Primero, la alerta salió el 7 de marzo. Duró solamente 48 horas y lo publicaron una semana antes de la elección rusa. Y no tenía nada en sí específico. Lo que parece que estaban haciendo es avisándole a los ciudadanos americanos que viven en Moscú que pudiera existir un acto de extremistas en esa ventanita de 48 horas. Lo mismo que siempre hacen cuando hay una elección en cualquier país del mundo. Ellos no estaban, me parece a mí, anunciando que un ataque terrorista estaba al punto de ocurrir. El anuncio era una alerta común y corriente. Pero dicen que no, que ellos lo sabían todo. Vamos a considerar otras preguntas. Dicen que sin duda fue ISIS. Pero los terroristas de ISIS regularmente no se dejan agarrar vivos. ¿Por qué en este caso no fue así? Según uno de ellos, lo hizo porque alguien lo reclutó y le pagó, le dio dinero. Suena más como un contrato comercial que un acto de terrorismo, ¿no? Y si así fue la cosa, no debemos preguntar quién le pagó. Es lo que deben de estar preguntando en todos los periódicos del mundo. Por supuesto, no tienes que ser un gran periodista para hacer esta pregunta tan obvia. Puedes hasta ser el presidente de un país. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик. ¿Y por qué ISIS-K?
Por ahora ya saben ese nombrito, ¿no? El ISIS-K se llama. ISIS-K es un grupo con orígenes en Afganistán, que han cometido ataques en Pakistán y en Irán. ¿Qué tiene que ver ese grupo con Rusia? Porque están diciendo que no, que había conexiones. Muy poco. Pero, ¿sabes con quién sí tienen conexiones el grupo ISIS-K? ¿Con quién tienen que ver? Este es el líder de ISIS-K. Ese es el fundador. Míralo, ahí está. Se llama Sunaullah Ghaffari. Pero también le dicen Shahab Mahajir. Es el nombre de guerra. ¿Quién lo entrenó? Contratistas americanos en Bagram, Afganistán, que fueron dirigidos por la CIA. De hecho, ese hombre que te acabo de enseñar trabajó como jefe de seguridad del vicepresidente de Afganistán, quien también tenía enormes, pero enormes conexiones con Washington. Cuando regresemos, las preguntas que no se hicieron y el por qué. Eso es lo que voy a discutir con el periodista Roberto de la Madrid, presentador detrás de La Razón. No se me vaya. Y bienvenido de regreso, soy Rick Sánchez y aquí estoy con Roberto de la Madrid. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo, Rick, y a todo tu auditorio. No sé si has escuchado, pero el Comité de Investigación ruso está diciendo, nada que sorprende, pero que ya han encontrado bastante evidencia que parece señalar que los sospechosos fueron pagados por Ucrania. ¿Cuál es tu reacción? Pues no me sorprende, sino que creo que la tarea rusa está muy complicada, muy difícil y tendrán que seguir investigando porque son tres cosas. Perpetradores que son tayikos, por ejemplo, objetivo que islamista extremista y un sponsor, un patrocinador que podría ser Ucrania-Occidente, Ucrania-OTAN, Ucrania-Estados Unidos. Entonces sí es muy complicado porque al parecer son tres cosas que no compaginan bien, ¿no? Gente de Tayikistán que tiene objetivos terroristas islámicos como el ISIS o el ISIS, que además están pagados o coordinados por los ucranianos. Suena difícil compaginarlo y creo que esa va a ser una tarea muy compleja de los servicios de inteligencia rusos para tratar de desenmarañar todo esto. No me extraña y probablemente van a pegarle al blanco y por ahí va la... Pero si tienen, y tú, claro, tienes razón, y nada en este momento es fijo, y es importante que este tipo de cosas tiene que tomar su tiempo, pero al mismo tiempo, si pueden encontrar evidencia que dice que monitorearon sus teléfonos y estaban haciendo llamadas a Ucrania, si en monitorear sus teléfonos y su persona vieron que estaban en camino hacia Ucrania, entonces yo creo que tienen evidencia que sería, por lo menos, si es evidencia que se la pueden enseñar al mundo, sería evidencia fuerte, ¿no? Yo creo que para empezar con los medios de comunicación, incluso de todo el mundo, no se han planteado lo siguiente o lo he visto poco. Uno, yo creo en lo personal que el culpable va por ahí. El culpable va por ahí, ya sea por gobiernos occidentales encabezados por Estados Unidos o por grupos de conveniencia occidentales de corporaciones, de lobbies de armas, encabezados también por corporaciones de la anglosfera, es decir, del Reino Unido y de Estados Unidos, que les convenga fabricar todo esto para atacar a Rusia. Pero lo que no se ha tratado así y que creo que es lo más fuerte, Rick, es que si nosotros aplicamos el argumento del 11S de Estados Unidos, entonces Rusia tendría el suficiente argumento para atacar al país que organizó esto. Es decir, si George Bush, cuando tiraron las Torres Gemelas, dijo, nos han atacado, bueno, entonces nosotros tenemos derecho
de la justicia y la libertad en el mundo y vamos a atacar. No, Entonces, por supuesto, se llama la doctrina de Bush, por supuesto. Es decir, que yo puedo atacar a cualquier persona que me ataca a mí y puedo hasta hacerlo no esperando que me ataquen, puedo hacerlo solamente con información que lo van a hacer. Ese es el Bush Doctrine, la doctrina de Bush. Y además con mi información, que eso es lo peor. Y aquí viene la parte donde se exhibe de una manera hipócrita no solo el gobierno, sino toda la prensa o la mayoría de la prensa occidental, que no tiene ni siquiera un grado de autocrítica de decir, hey, eso lo podría hacer Bush y no hay problema, todos lo apoyamos o lo apoyaron en aquel tiempo. Pero si lo hace otro país o Rusia, no, entonces están equivocados, ¿no? Para empezar por ahí. ¿Qué tú piensas, Roberto, de lo que yo dije? Yo encontré la reacción de mi país raro. El discurso que dio Kirby, la manera que salieron inmediatamente hablando que Ucrania no lo hizo, la manera que inmediatamente estaban diciendo que fue ISIS, en que no le dieron ni el pésame al pueblo ruso. ¿Tú no encontraste eso un poco extraño? Yo lo encontré deslenable, triste, repugnante. Rick, lo veo yo muy claro, lo veo como un ejemplo y una manifestación más de que sirven al capitalismo depredador, sirven a la ideología donde los seres humanos no valen nada y sirven a la ideología donde lo más importante es el profit, las ganancias, el negocio. Entonces, no solo gobierno, sino lo peor, porque de los gobiernos yo no espero nada. Son corruptos y siempre pues se las enjuagan para su propia conveniencia. Pero de la prensa que se dice crítica y que tiene autocrítica, y de la prensa que se dice del país más democrático, con más libertad en el mundo, con la estatua de la libertad de referencia, como el New York Times, el Washington Post, se me hace tan repugnante su trabajo, porque repiten, y como lo dijiste tú, como loras me dio risa, o como cotorras, repiten sin ningún sentido periodístico. Es decir, ya es sucio que suceda un ataque en otro país y tú, desde otro país, sin la autoridad de estar en ese país, le faltes al respeto a las autoridades de ese país y tú digas, yo ya sé quién es. Primero, es antidiplomático. Segundo, la rapidez con la que lo hace Estados Unidos es muy sospechosa. Pero digamos que ese es trabajo del gobierno sucio de Estados Unidos. Pero la prensa tendría que decir, bueno, Estados Unidos está informando esto, pero yo como periodista sí critico. Y yo no vi en los principales medios de comunicación de Estados Unidos una mínima crítica, decir, oye, pero ¿por qué tan rápido? Exacto. ¿Por qué a las pocas horas dices esto? Más aún, no me ofreces datos, porque probablemente Estados Unidos tenga información. Bueno, ofréceme datos. La prensa tiene una obligación en cualquier parte del mundo, Rick, que es pedir, exigir. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos está informando que tiene pruebas y que para ellos ya saben quiénes son los culpables del atentado en Moscú, la prensa de Estados Unidos lo mínimo que tenía que hacer es: ofréceme pruebas, gobierno de Estados Unidos, preséntame las pruebas, no me digas, hay informes de inteligencia, hay informes que tenemos con contactos y fuentes confiables, les encanta esta frase, fuentes confiables nos confirman que, dame pruebas. Fuentes confiables, ese puede ser tu tío o alguien que inventaste. Déjame preguntarte algo que me fascinó a mí, parece que hay una conexión y no hay que ser un gran periodista para encontrar esto, porque existe en Wikipedia que el hombre que es el líder, el que fundó ISIS-K, se entrenó y trabajó para los contratistas en Bagram, Afganistán, servía como agente de seguridad del vicepresidente que nombró Washington, así que el tipo estaba casi mano a mano con la CIA y después formó una organización terrorista y esa organización terrorista es la que acaba de atacar Moscú. ¿Qué hago con esos datos? Pues con esos datos solamente
protestar y que te dé furia y que te dé indignación, porque además vives en Estados Unidos y seguramente todos esos patrocinios fueron pagados con los impuestos de los contribuyentes o con el dinero del pueblo. Por eso es que siempre, desde que tengo conciencia en Detrás de la Razón, he denunciado esto. Mira, Rick, yo viví en Irán por casi 10 años y vi cosas que ni te imaginas. Muy de frente, conviví con la inteligencia, conviví con los medios de comunicación de Irán, conviví con el gobierno de Irán y vi cosas tremendas. Entonces sé cuando ves a un terrorista de frente. Pero más allá de lo que tú estás diciendo con ISIS-K, del ISIS Jorazán, hay que recordar simplemente la creación de Al-Qaeda y después el hijo de Al-Qaeda, que es ISIS, el Estado Islámico de Irak y Levante, en español, que fue aceptado por el gobierno y por los diferentes gobiernos de Estados Unidos, que fue creación desde hace mucho tiempo de ellos. ¿Cuál fue? Solo hay que el famoso Mujahideen. Sí. Sí, hay que recordarles que esto fue una movida justamente para derrotar a los rusos en aquel entonces, la Unión Soviética, y se patrocinó a los talibanes, a Al-Qaeda, y tienen toda la relación con, de hecho, el entrenamiento duro y puro fue de la CIA a al-Baghdadi, uno de los líderes principales más sanguinarios. Entonces, bueno, si tenemos todo ese background, ¿qué te esperas con el hermanito menor que es ISIS-K? ¿No? Exacto, no, y por eso lo digo, porque yo estoy diciendo esto. Yo lo encontré en Wikipedia. No, vaya, no es decir que la información existe y todavía no he escuchado ese comentario, esa confirmación, ni en la CNN, ni en New York Times, ni en el Washington Post. Nadie en los Estados Unidos que no está viendo este programa conoce eso. Entonces, ahí va otro golpe más fuertísimo que estás asestando tú y que ahora yo lo confirmo, que es contra la capacidad crítica de pensamiento de todos los periodistas promedio en Estados Unidos, empezando por el Washington Post, New York Times y siguiendo con CNN, NBC, ABC News, y todos ellos. Nadie se atrevió a detenerse y decir, uno, ¿por qué tan rápido? 2, ¿por qué no me ofreces pruebas? 3, dices que es ISIS, cuidado, nosotros, Estados Unidos, hemos estado detrás de la creación de todos estos grupos terroristas. Ninguno se propuso enseñarle al propio pueblo estadounidense, ya ni siquiera al mundo entero, decir, cuidado con la información del propio gobierno, porque tenemos nosotros suficientes pruebas y suficiente historia para pensar que estamos involucrados en esto. Más cuando ellos mismos están diciendo que se trató de ISIS. Caray, o sea, qué hipocresía de los medios de comunicación en Estados Unidos. Y nosotros como ciudadanos de los Estados Unidos nos merecemos esa información para poder entender lo que está pasando en este mundo. Nos queda un minuto, pero te tengo que preguntar, porque estás en la Ciudad de México, ¿cuál ha sido la reacción ahí? ¿Cómo está reaccionando los medios y el pueblo? Desafortunadamente, los medios de comunicación en toda América Latina siguen los cables de AP, de CNN y siguen las informaciones del New York Times. Entonces, en muchos medios de comunicación masivos, como Televisa, como el Clarín en Argentina, pues repiten un poco, sí, ya se adjudicó el atentado ISIS y se acabó. Fue un atentado terrorista y punto. Ahora, mi conclusión, antes de irnos, Rick, es que es obvio que la prensa de Estados Unidos apoye a Ucrania. ¿Por qué? Porque si no apoyas a Ucrania, primero, no la apoyan porque amen a los ucranianos, ni amen la justicia, ni amen la paz, ni nada. Si tú no apoyas a Ucrania, entonces eso va a criticar a Ucrania y eso va a cesar la ayuda y la legitimidad de apoyar a Ucrania. ¿Apoyar con qué? Con miles de millones de dólares y con armas. Si cesa ese apoyo, se cae el negocio. Entonces, no hay que dejar de apoyar a Ucrania. Si criticas a Ucrania, te estás poniendo la soga al cuello a ti como negociante, vendedor de armas y vendedor de ayuda, entre comillas, humanitaria. Entre más quede la guerra así como está, en un desgaste a muerte a fuego lento, las corporaciones de armas y las corporaciones de hidrocarburos son las que ganan, Rick.
y esto nos muestra que parte de los accionistas mayoritarios tienen las manos metidas en los medios de comunicación de Estados Unidos. Roberto de la Madrid, y lo bueno es que te saqué un caray, imagínate tú. Gracias a Roberto por la conversación y lo que has compartido con nosotros. Y con eso nos despedimos, pero quiero que sepan que podemos conectarnos también en Twitter. Me pueden encontrar en Rick Sánchez TV. Este programa es una conversación entre nosotros donde reportamos con impacto directo. Hasta la próxima.